maxilar de relación céntrica, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a tomar un registro intermaxilar de relación céntrica. ¿Ya? Este registro nos va a permitir montar el modelo inferior. ¿Ya? Entonces, pero primero tenemos que saber qué es relación céntrica. Cuando hablamos de relación céntrica o de RC, en palabras sencillas, hablamos de la relación correcta que debe existir entre estos componentes. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que estos elementos se encuentran en relación céntrica porque están en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Miren, esta vertiente anterior del cóndilo mandibular, ¿ya?, está frente a esta vertiente posterior de la eminencia articular. Y el disco articular se encuentra correctamente interpuesto entre estos elementos óseos. Y digo correctamente interpuesto porque el disco articular, su porción delgada, ¿sí?, que es esta porción, se encuentra entre estos componentes óseos. Cuando hablamos de relación céntrica, en resumen, hablamos de esta relación ideal. ¿Ya? Y la definición es que el cóndilo adopta la posición más supero anterior. ¿Ya? En frente de la vertiente posterior de la eminencia articular. ¿Ya? Pero debemos de considerar al disco articular, que debe de estar correctamente interpuesto entre estos dos componentes óseos. ¿Ya? Ahora, cuando la posición intercuspidia, ¿ya?, lo que están los dientes, pasa en el modelo inferior. Cuando la posición intercuspal o intercuspidia, cuando esta posición de acá, ¿ya?, o sea, cuando el paciente junta sus dientecitos y estos elementos están en esta posición óptima, se dice que el paciente tiene una oclusión en relación céntrica. ¿Ya? Ahora, de hecho que nuestro sistema no es una máquina, pues. O sea, no es que tenga que exactamente ser así. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros a través de técnicas manuales llevamos los cóndilos a esta posición más supero anterior, ¿ya?, y el paciente en esta posición óptima eleva la mandíbula, es posible que el paciente ya no sienta una comodidad entre sus dientes. Es posible que en ese momento, cuando el paciente eleva la mandíbula, no contacten la mayoría de sus dientes como normalmente ocurre, sino que es posible que el paciente sienta un primer contacto. ¿Ya? A ese primer contacto, que generalmente se da en la parte posterior, aunque también puede darse en la parte anterior, ¿ya?, se le conoce como, vamos a suponer que sea esta la pieza que choca, cuando los cóndilos están en RC, a ese primer contacto se le conoce como contacto prematuro, ¿no? Contacto prematuro. Contacto prematuro, o también
se le llama interferencia excéntrica. ¿Ya? Luego de eso, si yo mantengo este contacto, y lo vamos a ver en el paciente, si yo mantengo este contacto y le pido al paciente que active sus músculos elevadores, ¿ya? El paciente va a deslizar la mandíbula, porque la mandíbula es la que se va a mover, ¿ya? Va a deslizar la mandíbula hacia la posición intercuspidea. A ese deslizamiento se le conoce como deslizamiento excéntrica. Deslizamiento excéntrica. Ahora, en la mayoría de nosotros vamos a encontrar ese deslizamiento excéntrica, que normalmente puede ser de 1 hasta 2 milímetros. Se acepta como normal. Cuando este deslizamiento es mayor, 3, 4, 5 milímetros, ya esa es una discrepancia importante que puede hacer de que se genere alguna patología a nivel de las articulaciones. Entonces, lo que ahora ustedes tienen que descubrir en sus pacientes es el contacto prematuro. Tienen que también observar el deslizamiento excéntrica, ¿ya? Y la posición intercuspidea, ¿no? Que esa sí la conocen, posición intercuspidea. Existen varias técnicas para poder llevar esos cóndilos a relación céntrica. Hay muchas técnicas. Dentro de las más conocidas tenemos las técnicas de inducción, ¿ya? O sea que nosotros vamos, inducción manual, quiere decir que nosotros vamos a inducir, vamos a llevar los cóndilos del paciente a esta posición. ¿Cómo tú tomaste tu registro de relación céntrica en tu paciente de Dentulo? ¿A través de qué técnica? Chin point. Es la técnica del chin point. ¿Ya? Muy bien. Pudiste haber usado chin point modificado. Pudiste haber usado la técnica bimanual de Dawson. ¿Ya? Dentro de las técnicas más conocidas tenemos la técnica bimanual de Peter Dawson, ¿no? Y tenemos la técnica del chin point modificado, ¿ya? Hay también la técnica del chin point. El tema con la técnica del chin point es de que en vez de generarte una posición del cóndilo súpero anterior, lo que te genera es una resultante posterior. O sea, es como que forzada esa posición, ¿ya? Ahorita lo voy a explicar. Entonces, por eso es que a la del chin point ya no se recomienda su uso. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver ahora esas tres cosas, ¿ya? La posición intercuspidea, el deslizamiento excéntrica y el contacto prematuro. Y vamos a tomar un registro intermaxilar de relación céntrica. A ver, para que